¿En qué postura de la ética moral nos debemos de basar para la toma de decisiones? Para el desarrollo de este tema es necesario identificar el concepto de ética y moral, así como saber cuáles son sus diferencias. La ética está relacionada con el estudio fundamentado de los valores morales, que guían el comportamiento humano en la sociedad, mientras que la moral son las costumbres, normas, tabús y convenios establecidos por cada sociedad. La moral es el conjunto de reglas que se aplican en la vida cotidiana y todos los ciudadanos la utilizan continuamente. Estas normas guían a cada individuo orientando sus acciones y sus juicios sobre lo que es moral o inmoral, correcto o incorrecto, bueno o malo. Pero, ¿cuál es la diferencia? Te preguntarás. La principal diferencia es que la moral es un conjunto de normas que una sociedad se encarga de transmitir de generación en generación, y la ética es un conjunto de normas que un sujeto ha esclarecido y adoptado en su propia mentalidad. En la ética existen diferentes tipos de la misma. Existe la ética autónoma, que es el yo mismo, sí se puede seguir ese. La ética heterónoma, alguna persona, alguien que es superior a nosotros, nos ordena cómo decirle o cómo hacerlo, también puede ser válida en este caso. La ética formal es obligar a alguien a que lo haga, ese no es válido. La ética material es lo correcto, sí, porque tú tomas la decisión de qué es lo correcto y qué no. La ética teológica tiene consecuencia buena. En este caso, las consecuencias que ha tenido el huachicoleo no son buenas, son negativas y más adelante tomaremos en cuenta esos. La ética deontológica, esa no es válida. La ética cognoscitiva, autogestión positiva, es un ¿estoy haciendo lo correcto o no lo estoy haciendo? En este caso, sí es válida porque es autogestión positiva. La ética no cognoscitiva es autogestión negativa y no es válida en este caso. La gente corría envuelta de llamas, como antorchas humanas. Había adultos, pero también niños. Pedían ayuda, gritaban que se estaban muriendo y muchos murieron. Cuenta, entre lágrimas, que no se puede tener Teresa Zacarías, testigo de la mayor tragedia por robo de combustible en la historia de México. Medios mexicanos reportaron que al producirse la explosión, el combustible creó una especie de barrera de fuego en la zona en donde se encontraba la mayor cantidad de personas, en una especie de franja. Según Pemex, se trataba de una toma clandestina, instalada para robar el combustible del ducto, práctica que en México se conoce como huachicoleo. Desde hace 10 años existe el robo ilegal de combustible, extracción ilícita de petróleo o de oleoductos que distribuyen el combustible a lo largo del país. Este caso tan particular ha afectado cada vez más la economía del país, contrastando en la pérdida anual de 60,000 millones de pesos. Pero, ¿realmente cuál es el problema? El problema es que a pesar del grave incidente, los hurtadores de petróleo y gasolina, llamados guachicoleros, regresaron a la zona, en donde desaparecieron muchas personas y murieron más de 100. No les causó el suficiente impacto como para reflexionar sobre la situación e huir del peligro, lo cual nos deja con un problema: la moral y las costumbres. ¿Su noción de moral está mal solo por el hecho de que sea diferente a la nuestra? ¿Deberíamos imponer nuestra noción de moral? ¿Existe una doble moral en sus acciones? ¿Realmente están conscientes de las consecuencias? ¿Es su moral igual que la nuestra? Para el equipo, estos tipos de actos conllevan ciertas decisiones que tienen que ver con la moral. La moral tiene que fundamentarse en un conjunto que sea objetivo y que tenga principios con los que todos los seres humanos están de acuerdo. Se sabe que no todas las personas tienen la misma forma de pensar, la misma educación, la misma moral, etc., por lo cual no se puede tomar un juicio sobre ellas si no se sabe a qué tipo de cosas se enfrentan diariamente en su entorno social.
Si nos ponemos a pensar de qué manera fue que no nos dimos cuenta de este problema, en realidad no lo sabemos. El problema del robo de combustible por medio de la corrupción empezó desde hace algunas décadas, pero sin embargo, ninguno de nosotros hicimos algo ante lo que sucedía. Todos sabemos y sabíamos que existía el robo de combustible por medio de tomas clandestinas, huachicoleo, y nunca se hizo nada ante eso. Todos empezamos a darnos cuenta de la importancia que tenía hasta que empezó a afectarnos de manera directa desde ciertos puntos estratégicos. Se tiene uso de conciencia al saber que lo que se hace está mal y todo lleva enseguida una consecuencia. En este caso, las formas en las que nos afectan son el incendio de Tlahuelilpan, desabasto de gasolina, incremento de corrupción, incremento de delincuencia, disminución de comercio, aumento de precios en el mercado. Estos son solo algunos, pero no son todos. En el sentido de la delincuencia, lo que se va a ver en la información presentada por Pemex es que se han demostrado ciertos casos en los cuales las pipas de combustible han sido robadas o asaltadas. Por ejemplo, el robo de la pipa de combustible de Pemex en Guanajuato transportaba 25,000 litros de gasolina, y esto sucedió en la carretera Celaya-Juventino Rosas.